La semana pasada nosotros estuvimos hablando acerca de la declaración de fe. Gracias, pastor. Acerca de... No se escucha nada. ¿Aló? Ahí sí. No, mucho. Entonces, la semana pasada hablamos de eso, de la declaración de fe, y nos quedamos en lo que sería la clase de hoy, el plan de Dios, ¿cierto? Yo los quiero llevar primeramente a la palabra del Señor, a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo 14. Estoy seguro que muchos de vosotros ya conocen este versículo. Pero quería que miremos que allí dice versículo, si empezamos en el versículo 3, se titula en la versión Reina Valera, señales antes del fin, ¿cierto? ¿Amén? Ok, y tenemos el versículo 14 que finaliza diciendo... Y será predicado este evangelio del reino, ¿en dónde? En todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Ese fin tan anhelado por algunos, tan temido por otros, pero que sabemos que va a ocurrir. Va a llegar en un momento. Ni los ángeles del cielo saben cuándo va a ocurrir, pero va a pasar. Entonces el día de hoy vamos a estar hablando acerca de eso. Yo siento que, no sé si se escucha mejor así o así. ¿Así? ¿Con esto? Ya, es que yo siento que no escucho. Pero bueno. Que los parlantes están pagados. Debe ser por eso. Para beneficio de la grabación es mejor así. Perfecto, muchas gracias. Entonces bien, el día de hoy nosotros vamos a estar hablando acerca del fin, ¿verdad? Un tema bien controvertido, bien temido y, como dije, muchas veces anhelado, deseado por aquellos que esperamos ver la gloria del Señor. Amén. Para hablar acerca de esto, miren, siendo honesto, podríamos pasar todo el año hablando acerca del fin. Desde ahora hasta diciembre podríamos estar hablando de las distintas teorías, de los distintos conceptos que se tienen, de los distintos puntos de vista. Sin embargo, podemos reunirlo en tres principales que se basan en Apocalipsis 20 del 1 al 6. Vayamos un momentito a Apocalipsis 20 del 1 al 6. Quien lo tenga, por favor, puede leerlo. ¿Ya? ¿Lo puede leer, por favor? Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañese más a las naciones, hasta que fuese cumplido 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Hasta ahí, hermano, muchas gracias. Entonces vimos que dice que Satanás va a ser atado y va a ser arrojado al abismo, ¿por cuánto? 1000 años. Por 1000 años, ¿verdad? Estos 1000 años es donde se centra una gran, vamos a usar esa palabra, polémica entre los estudiosos de lo que es la escatología. La escatología es el estudio del fin de los tiempos, ¿verdad? Porque hay tres formas de ver el fin, de ver la escatología. Una forma premilenial, que es una de las más ampliamente esparcidas en el mundo, es una forma más literal de leer la Biblia. Hay una amilenial y una postmilenial. Si ustedes quieren saber en qué consiste cada una de esas teorías, lo vamos a ver, o cada una de esas visiones, lo vamos a ver más adelante. Esto es un abreboca de lo que vamos a estar viendo en las próximas clases. Pero pueden también buscar en su casa, buscar en internet, hay muchísima información de cada una de las tres visiones. En esta clase nosotros vamos a hablar de la visión premilenial. La visión premilenial se basa en ver la escritura o ver las etapas del Apocalipsis de una manera bien literal, no haciendo muchas presunciones de lo que puede pasar o de lo que no, sino quedándonos específicamente con lo que dice la escritura en un orden en cómo lo dice
la escritura. Vuelvo y repito, no me voy a parar acá a decir que la premilenial es la correcta, ¿okay? Es una forma de verlo. Pueden buscar en sus casas en qué consisten las otras dos y se van a dar cuenta que cada una tiene argumentos válidos para sustentar esa propia visión, ¿verdad? Entonces, volviendo a Mateo 24:14, si no me equivoco, ¿cierto? ¿Era 24:14? Mateo 24:14 dice que se predicará el evangelio en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Nosotros sabemos que hubo una época denominada el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ese Antiguo Testamento abarca desde la creación hasta Malaquías, hasta el último de los libros del Antiguo Testamento, el último libro profético. Y luego vendría un nuevo comienzo en la historia de la humanidad, vamos a decirlo así, que fue determinado por la crucifixión de Cristo, por el sacrificio en la cruz de nuestro Señor. Allí comenzó lo que se conoce como la etapa del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto, llamado así por Cristo mismo y luego posteriormente por los apóstoles. Luego de esta crucifixión, de este sacrificio, hubo una etapa que se denominó la etapa en la que nosotros estamos ahorita, la etapa de la gracia, de la dispensación de la gracia. Eso es otra cosa. Hay una teoría dispensacionalista, eso también lo pueden buscar en sus hogares, o lo podemos hablar después, ¿verdad? Pero vamos a enfocarnos en esto específicamente porque es muy largo, bien complicado, y les pido por favor, hermanos, que sus comentarios, sus preguntas sean bien objetivas, en el sentido de que, por ejemplo, no preguntemos qué significa, no sé, el jinete con la espada de fuego o el cordero que tiene 7 ojos y 7 cuernos. No nos enfoquemos en esas cosas porque son metáforas, son formas de explicar, son simbolismos, ¿ok? Sino veamos los hechos. Una vez que esta etapa de la gracia termine, va a llegar ese fin del que nos habló Jesús en Mateo 24:14. ¿Y cómo va a comenzar el fin? Veámoslo un momento en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, del 50 al 53. Pero vamos a leer específicamente vamos a leer específicamente, leamos los tres, son cortitos. Versículo del 51, leamos esto, del 51 hasta el 53. Leamos esos 3 versículos. Hermano Raúl. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Amén. Muchas gracias, hermanos. Vayamos ahora a 1 Tesalonicenses 4:17. 1 a los Tesalonicenses 4:17. Amén. ¿Ya lo puede leer, hermano? Sí. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Entonces aquí estamos hablando de dos cosas. Nosotros vemos en 1 Corintios 15:50 que los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿cierto? Amén. Entonces lo primero que va a ocurrir, que está representado o expresado en 1 Tesalonicenses, que lo leíamos ahorita, 4:17, creo que te dije 17, ¿verdad? 16. Ah, ya. 17 parece. No, era 1 Tesalonicenses 4:16. ¿Verdad? Que dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso es lo primero que va a ocurrir. Va a haber una resurrección masiva de todas aquellas personas que murieron esperando la venida del Mesías. O sea, Enrique, que nosotros vamos a poder ver muertos y caminando por ahí, personas que no veíamos, que murieron y que lo vamos a poder ver. No. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Porque la palabra nos dice en 1 Corintios 15:51 que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Eso va a ocurrir así. Van a resucitar los muertos y al mismo momento nosotros vamos a ser arrebatados
al aire con nuestro Señor Jesucristo. Primero los que murieron esperando en Él y después los que estábamos o los que estaremos con vida si es que llega antes de que nosotros muramos. Entonces, una vez que ocurra este arrebatamiento, se va a producir en el cielo o en el aire algo que está descrito en Apocalipsis 19:9. Vayamos un momento a Apocalipsis 19:9. Perdónenme que vaya tan rápido, pero hay que hacerlo así, porque es mucho. Hermano, ¿lo puede leer? El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Entonces yo voy a cerrar acá, porque no sé si, creo que no se alcanza a ver bien. A ver, vamos a hacer unas pequeñas modificaciones porque quiero... Ah, sí, muchísimas gracias. Quiero que se vea muy bien esto que está acá, ¿verdad? ¿Se alcanza a ver? Sí. ¿Yo no me veo? Ya, prenda las luces, pastor. Aunque lo más importante es esto, ¿verdad? Pero ustedes lo alcanzan a ver. Sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Porque después en internet no sé si han visto los videos que yo les coloco las diapositivas a cada uno, los que lo han visto. En fin, entonces después que ocurre el arrebatamiento va a pasar lo que está descrito en Apocalipsis 19:9, que son que las bodas del Cordero, ¿verdad? Las bodas del novio, que es Cristo Jesús, con la novia, que somos toda la iglesia. ¿Amén? Entonces, una vez que ocurra esto, va a seguir, no les voy a decir que va a pasar un día, una hora, un año, no se sabe el tiempo específico que va a ocurrir. Hay muchas teorías que hablan de 70 semanas, de 3 semanas y media, hay muchas cosas así, que eso lo vamos a ver más a detalle en una futura ocasión. Ahora estamos viendo un panorama general. Entonces bien, luego que ocurra el arrebatamiento de la iglesia, va a pasar algo descrito en Daniel capítulo 7. Vayamos a Daniel capítulo 7, el libro de Daniel en el Antiguo Testamento. Amén. Capítulo 7, versículo 8, hermano. Si lo puede leer, por favor. Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ok, gracias, hermano. Y vayamos ahora a segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2. Amén. Versículos 3 y 4. Si lo puede leer otra persona, por favor. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Muchas gracias. Haciéndose pasar por Dios. Entonces, ¿de quién estamos hablando acá? Así que ustedes lo puedan deducir. No, del anticristo, correcto. Una vez que resuciten los creyentes, los que murieron en Cristo, que ocurre el arrebatamiento, eso va a ocurrir en un abrir y cerrar de ojos, se va a proceder al surgimiento de un anticristo que se va a sentar en el templo de Dios, se va a parecer a Dios. De hecho, muchas personas van a creer que este es el Cristo, que este es el Mesías, el mismo Jesús. Si nosotros leemos Mateo capítulo 14, antes del versículo 24, nos vamos a dar cuenta que el mismo Jesús está diciendo que muchos van a creer que Él es el Mesías, que esta persona, este anticristo, va a ser el Jesús, en una sola palabra. ¿Okay? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Se la perdieron porque no voy a parar más hasta que termine. No, mentira. Bueno, quizás los hermanos piensan o puede surgir el pensamiento que ya se ha escuchado que han venido muchos Cristos, pero en realidad, porque hay tipos que sí se hacen pasar por Cristo, pero son locales. Claro. Este anticristo va a ser algo universal. Sí, correcto. Todo el mundo lo va a adorar. Sí, va a ser alguien mundialmente reconocido. Todo el mundo va a creer que Él es el Cristo. Bueno, luego que ocurran estas tres cosas, la resurrección, el arrebatamiento y el surgimiento del anticristo, va a venir la parte más temida por los cristianos que creen en la teoría amilenial, ¿verdad? Que es la gran tribulación. Una de las cosas que se creen estos amilenalistas, ¿lo dije bien, pastor? Amilenalistas, es que
la iglesia va a pasar en medio de la gran tribulación. Los premilenialistas, que es esto que estamos explicando acá, como nosotros estamos viendo, va a ocurrir el arrebatamiento antes de llegar ¿a qué cosa? A la gran tribulación. ¿Qué es lo que es la gran tribulación? Vayamos, mire, yo voy a señalar, voy a pedirle por favor a Dinelia. ¿Qué significa amilenialista? Eso es lo que vamos a hablar en una futura clase. Pero los amileniales creen que nosotros que no va a haber un reino físico específico así de Cristo, ¿okay? Sino que está ocurriendo a lo largo de la época y que la iglesia va a pasar a través de toda esta de la tribulación y todo esto. Pero es básicamente eso. Por eso le digo, eso es pregunta para la próxima clase, cuando describamos uno por uno cada una de las visiones. Entonces, yo le voy a pedir a la hermana Dinelia que vaya por favor a Daniel 9:27. A la hermana Mayra le voy a pedir Mateo 24 del 21 al 29. Le voy a pedir al hermano Jorge que vaya a Apocalipsis 11, versículos 2 y 3. Y por último al hermano Damil que vaya a Apocalipsis 13, versículo 5. Ok, empecemos por Dinelia. ¿Puede leer Daniel 9:27, por favor? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana haré cesar el sacrificio y la ofrenda. Hará cesar. Hará cesar. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ok, muchas gracias. Mateo 24, 21 al 29. Hermana Mayra, si no me equivoco. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí, no lo creáis. Porque se levantaron falsos Cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y a os le he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en él el desierto, no lo salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Amén. Una lectura larga, bastante versículos, 8 versículos o 9 versículos si no me equivoco, pero entendieron todo, ¿verdad? Todos escucharon, todos iban siguiendo la lectura. Va a ocurrir una serie de acontecimientos, muchas personas van a decir, mira, allá está el Cristo, mira, no, acá está. Entonces Cristo nos advierte, no vayan. ¿Por qué? ¿Por qué no van a ir? Porque cuando Cristo de verdad venga, va a ser como un relámpago que sale del oriente hasta el occidente. Todo el mundo lo va a ver, no va a haber una sola persona en el mundo que no sepa que el Cristo vino. Nosotros podemos decir, Enrique, pero si el Cristo viene, no sé, en Israel, vamos a poner, el Cristo baja en Israel, en el mismo lugar que subió, las personas que están en Venezuela no lo van a ver, ¿verdad? Podríamos pensar eso. Pero si nosotros queremos ser un poco más humanos, hay algo ahorita que son los medios de comunicación. No hay un rincón en el mundo donde alguien no se entere cuando pasa un acontecimiento muy grande. ¿Quién no sabe aquí de la tragedia del 11 de septiembre de las Torres Gemelas? Todo el mundo. Yo me enteré a 2 minutos de que estaba ocurriendo. Y estamos hablando del año 2001, si no me equivoco. Hace ya 18 años, ¿verdad? Entonces, todo ojo, hermano, toda persona va a saber que el Cristo vino, ¿verdad? Pero siguiendo con el tema, Apocalipsis 11, 2 y 3,
Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo mira, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días vestidos de silicio. Ok, y Apocalipsis 13:5 para terminar esta parte. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Muchas gracias. Entonces nosotros vemos, como dije al principio, estamos hablando de 1270 días, estamos hablando de 70 semanas, estamos hablando de ¿cuántos meses decían? 42 meses. 42 meses, estamos hablando de muchos números, que eso lo vamos a ir viendo más adelante, ¿verdad? Estamos viendo un panorama general, para que no se me confundan con eso. Entonces bien, tenemos hasta ahora la gran tribulación, de la cual, bendito sea el Señor, nosotros vamos a ser salvados, nosotros vamos a ser quitados de este mundo antes de que ocurra esa gran tribulación, ¿cierto? Y luego que ocurra la gran tribulación, que va a durar un cierto periodo de tiempo, va a venir ¿qué cosa? A ver, ¿quién sabe lo que va a venir después de la gran tribulación? Que no sea el pastor. El rapto. No, el rapto ya ocurrió. Juicio, Paz. A ver, 1000 años. los 1000 años, ¿cierto? Luego de eso va a venir la segunda venida de Cristo, que eso ya lo vimos, por eso lo acorté, ¿verdad? Ya hablamos de esto mientras estábamos hablando del arrebatamiento. Y luego de eso va a ocurrir, bueno, esto no lo podemos saltar. Durante la segunda venida de Cristo, que está descrita en estos versículos que están acá, vayamos a Apocalipsis 14 al 20, por favor. Apocalipsis 14, del 14 al 20. Eso va a ocurrir antes del reino milenial. Amén. Parece que habíamos hablado ya de la venida de Cristo y lo iba a saltar, pero no debo. ¿Verdad? Apocalipsis 14, del 14 al 20, dice, miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Y ahí sigue diciendo, sigue describiendo la venida del hombre. Pero vayamos específicamente a Apocalipsis 16. Acompáñenme hasta allá. Sé que estamos viendo muchos versículos, pero son necesarios. ¿Lo tenemos? Fíjense que dice, y lo reunió en un lugar que en hebreo se llama, ¿cómo? Armagedón, ¿verdad? Armagedón es un lugar físico específico, ¿o no? Amén. A ver. Sí, amén. Armagedón es un lugar físico específico en Israel. Pero si nosotros leemos bien el contexto, nos vamos a dar cuenta que la batalla no se va a librar específicamente en ese lugar. Esto va a ser una batalla global, una batalla mundial de todas las huestes malignas contra las huestes celestiales. ¿Y quién va a ser el que va a vencer? ¿Satanás? Jesucristo, ¿verdad? Obviamente no va a vencer Satanás. Y es allí cuando va a ocurrir el reino milenial, que lo leíamos al principio. Yo creo que no hace falta leerlo por tema de la hora, nos quedan 10 minutos y fíjense que vamos todavía a la mitad, ¿verdad? Y en este reino milenial van a ocurrir ciertas cosas que, si quieren, lo pueden leer luego en Apocalipsis 20 del 1 al 6, que vuelvo y repito, ya lo leímos. Pero dentro de las principales cosas que van a pasar es que Satanás va a ser atado y arrojado al abismo, y va a durar allí ¿cuánto tiempo? 1000 años, por eso se llama reino milenial. Y luego que transcurran esos 1000 años, ¿qué va a ocurrir? Será suelto. Va a ser suelto. ¿Por cuánto tiempo dice la Biblia? Vayamos a Apocalipsis 20 del 7 al 10. Bueno, yo creo que lo sabemos, ¿verdad? Va a ser suelto por poco tiempo, por un poco de tiempo, no nos dice específicamente cuánto. Entonces Satanás, luego de ver que no pudo con Cristo, luego de estar 1000 años, que no sabemos si van a ser 1000 años literales, ¿okay? Porque sabemos que la palabra dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, va a estar preso por 1000 años en el abismo, va a estar encadenado allí, va a ser libre una vez más y va a creer que va a poder volver a tomar la tierra que él cree que le pertenece, ¿verdad? Pero al momento de que esto ocurra,
estoy preocupado por la hora. Al momento de que esto ocurra, va a venir ¿qué cosa? Después de que Satanás sea libre, ¿qué va a pasar al final? O antes del final. A ver, ¿quién sabe lo que viene luego de que Satanás sea liberado por un poco de tiempo? Va a ser vencido otra vez, obviamente. ¿En dónde? ¿En dónde se va a sentar Cristo? En su trono blanco, ¿verdad? Luego de que Satanás vuelva a ser vencido definitivamente, va a venir el llamado juicio final, ¿verdad? Eso está en Apocalipsis 20 del 11 al 15, eso sí lo vamos a leer. Lo voy a leer yo que lo tengo acá, ¿ya? Para hacer más rapidito el tema. Apocalipsis 20 del 11 al 15, ahí está señalado, por si lo quieren anotar. Esta imagen, hermanos, yo se las voy a pasar al grupo de WhatsApp, por si la quieren tener, ¿ok? Para que la tengan un poquito más ordenada y puedan también estudiarla ustedes mismos, quizás sacar otras conclusiones, quizás poner otras preguntas para cuando llegue la otra clase, ¿cierto? Entonces Apocalipsis 20 del 11 al 15 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y fueron juzgados los muertos, ¿por qué cosas? Por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Ustedes se imaginan que haya un ángel específico para cada uno, escribiendo cada una de las cosas que ustedes hacen en un libro? Ay, Dios mío. Y que cuando lleguen al tribunal de Jesús no van a perder la salvación. ¿Quién de aquí es salvo? A ver, ¿quién aquí ha nacido de nuevo? Sí, ¿verdad? Todos los que hayamos nacido de nuevo no nos vamos a ser juzgados para condenación. Ya nosotros fuimos salvos. Pero sin embargo, la palabra dice que va a ser abierto un libro en el cual está escrito todas las cosas que usted hizo. Todo, hermano. El libro de Mateo, si no me equivoco, dice que van a ser juzgados hasta por las palabras que salen de su boca. Imagínense, cada vez que a usted se le sale un garabato, está escrito en el libro. Cada vez que a usted se le sale una pequeña blasfemia, está escrito en el libro. Cada vez que usted produce o entona una palabra de odio, de destrucción, de maldad, está escrito en el libro. Un mal pensamiento. No recuerdo en qué libro. Si alguien me puede recordar en qué parte de Mateo está escrito que seremos juzgados hasta por las palabras de nuestros labios. No recuerdo. Después le paso el versículo, hermana, si lo desea. Yo soy muy malo para memorizar el número. Siempre recuerdo lo que dice el versículo, pero se me olvida el numerito. Entonces, bien, dice que los muertos fueron juzgados según las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Según qué? Según sus obras, ¿verdad? Y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, ¿verdad? Ahí. Los que no fueron encontrados en el libro de la vida, obviamente el libro, el Hades y la muerte, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego. Amén. Entonces, una vez, y ya con esto termino, vamos a dejar al final unas 2 o 3 minutitos para preguntas. Pero una vez que ocurra el juicio final, que por fin la maldad salga de este planeta, que por fin todos los pecadores no redimidos sean lanzados al lago de fuego, porque todos y cada uno, yo más que todos ustedes, somos pecadores, ¿verdad? Pero nosotros fuimos salvados por la sangre de Cristo. Por esto, fíjense, desde aquí, este pequeño acto, la muerte de un hombre hace más de 2000 años, nos va a librar de todo esto. Imagínense la gracia y la bendición que es recibir eso en un solo momento. En 6 horas de sufrimiento fue salvada toda la humanidad, todo lo que en Él crea, o el que en Él crea. Amén. Entonces luego que ocurre esto, ¿qué es lo que va a pasar? A ver. Vamos a reinar con Él. Ajá, vamos a reinar con Él. ¿En dónde? ¿En el cielo? ¿En los aires? No en Jerusalén. A ver, vayamos a Apocalipsis 21. Ya fíjense que... ¿Cuántos capítulos tiene el libro del Apocalipsis? 22. 22. O sea, ya casi, miren, casi al final ya estamos
estamos en el capítulo 21, ¿verdad? Entonces, Apocalipsis 21, del 1 al 8, fíjense cómo empieza. Dice, ¿lo tenemos todo? Sí. ¿Ven? Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, ¿qué cosa? Hecho está. Qué bendición, hermano, pertenecer a este remanente de Cristo, a este grupo de salvados por Él, que no va a tener que pasar por esto. Yo les voy a leer cortito, les voy a leer lo que va a ocurrir en la gran tribulación, muy rápido, no con la intención de asustarles, pero sí para que se asusten, aquellos que todavía no han creído, ¿verdad? Obviamente va a venir el cielo nuevo, la tierra nueva, y por último la eternidad. Hay algunos hermanos, no, todos los hermanos en Cristo van a pasar la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que no se va a necesitar ni siquiera de un sol, porque Él va a ser la luz. Pero hay otra parte, hermanos, aquellos a los que nosotros no hablamos, aquellos a los que nadie les predica el Evangelio, aquella persona que usted va caminando por la calle y usted dice, no tengo tiempo para hablarle de Cristo, esa persona va a pasar toda la eternidad acá. No, porque el Señor, mejor dicho, el Señor ya sabe si esa persona va a pasar toda la eternidad en un lado o en el otro. Pero el Señor lo comisionó a usted y me comisionó a mí ¿para qué cosa? Para que prediquemos las buenas nuevas, ¿verdad? Y para salvar, como decía el pastor, salvar almas, de terminar allí en el lago de fuego. Miren lo que le va a pasar a las personas que estén en la gran tribulación. Vayamos primero a 1 Tesalonicenses 1:10. Primera a los Tesalonicenses 1:10. Para que tengamos certeza de que aquellos que levantaron la mano hace un ratito, para aquellos que son salvados en Cristo, que son nuevas criaturas, hijos de Dios, se van a salvar de eso. Primera a los Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús. Está temblando, ¿cierto? Sí. Ya va a pasar. Pensé que me estaba mareando. Bueno, el poder de Dios manifestándose. Poder de Dios, ¿ves? Ya pasó. Amén. Pero sigamos. Primero a los Tesalonicenses 1:10 dice, el que quiera salir está libre de salir, pero donde quiera que salga va a estar temblando. Así que no tiene nada que hacer, ¿verdad? Primero a los Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra ¿de qué? De la ira venidera. Primero a los Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sigue temblando o estoy mareado? No, ya paró. No, ya paró. Hable más despacio, por favor. Y Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. Vayamos un momentito a Apocalipsis todo. Capítulo 3, versículo 10. Apocalipsis 3:10 dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también ¿qué? Te guardaré de la hora de la prueba. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Yo estoy leyendo versión Biblia de las Américas, por si está diferente a la de ustedes. Fíjense que dice, yo también te guardaré, ¿cómo dice? Dice, de la hora de la prueba o en la hora de la prueba. De la hora. Dice, de la hora. O sea, yo te voy
Hay esos pequeños detalles, esas pequeñas palabras que uno a veces no toma en cuenta, pero que son muy importantes, porque no es igual decir, yo me asusté durante el temblor o en el temblor, que no, yo me libré en el temblor, en lo que acaba de pasar, y yo me libré del temblor. Me libraré. O me libraré. ¿Sí entienden esa pequeña diferencia? Nosotros no vamos a llegar a la hora de la prueba. Nosotros vamos a estar con el Señor en los cielos, amén, en los aires, cuando esté ocurriendo todo esto. Y ya para terminar, les prometo que ya voy a terminar. Fíjense lo que va a pasar. Lo voy a leer muy rápido, muy rápido. Van a ver 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. ¿Se han escuchado de eso, cierto? Fíjense. Los primeros 4 sellos son conocidos como los jinetes del Apocalipsis. El primer sello introduce al anticristo. El segundo sello causa una gran guerra. El tercer sello causa hambruna. El cuarto trae plagas, hambre y más guerra. El quinto sello nos habla de aquellos que serán martirizados por su fe en Cristo. Cuando el sexto de los 7 sellos es abierto, ocurre un devastador terremoto, causando una crisis masiva y una terrible devastación, junto a inusuales fenómenos astronómicos. Aquellos que sobrevivan tendrán razón al gritar, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Las 7 trompetas son el contenido, entre comillas, del séptimo sello, y es aquí donde se pone bueno, fíjense. La primera trompeta causa granizo y fuego que destruye mucha vida vegetal en el mundo, 1/3. La segunda de las 7 trompetas trae lo que parece ser un gran meteorito que se precipita en el mar, causando la muerte de mucha vida marina. La tercera trompeta es similar a la segunda, excepto que afecta a los lagos y los ríos del mundo, en vez del mar. La cuarta de las 7 trompetas ocasiona que el sol y la luna se oscurezcan. La quinta conlleva una plaga de langostas demoníacas que atacan y torturan a la humanidad. La sexta trompeta libera a un ejército de demonios que matan a 1/3 de la humanidad. La séptima trompeta da paso a los 7 ángeles con las 7 copas que representan, ¿qué representa la copa? ¿Por qué oró Jesús para que lo librara el Señor? ¿Qué le dijo? ¿Que pase qué? Que pase de mí esta copa. Hermanos, la copa representa la ira de Dios. Nada más que eso. Y no vamos a tener una copa. Van a haber 7. No. Yo no voy a tener esa copa. No van a haber una copa. Van a haber 7 copas. La primera causa la aparición de dolorosas úlceras malignas. La segunda provoca la muerte de todo ser viviente en el mar. La tercera causa que los ríos se conviertan en sangre. La cuarta de las 7 copas ocasiona que el calor del sol se intensifique al grado de quemar y causar gran dolor. La quinta produce una gran oscuridad y un aumento del dolor, por lo que ocasionó la primera copa. La sexta seca el río Éufrates para dar espacio a los ejércitos del anticristo que se habían reunido para librar la gran batalla del Armagedón. La séptima copa es un terremoto devastador seguido de granizos gigantescos. Porque cada vez va aumentando como más. Yo no le digo esto a los hermanos, les digo para que sientan esperanza de que estamos librados de todo eso que va a pasar. Nosotros somos libres, hermanos, nosotros no vamos a ver eso. Dice la palabra, cada uno de nosotros tenemos tribulaciones en nuestra vida. ¿Quién no ha tenido una tribulación en nuestra vida? Hablamos el viernes que el Señor nos dice, no se turbe vuestro corazón. Hermano, ¿cómo no se nos va a turbar nuestro corazón? Tenemos hambre, tenemos deudas, tenemos cuentas que pagar, tenemos enfermedades, tenemos muerte. Cada uno de nosotros no conoce las cosas que están turbando el corazón de los hermanos que están acá. Yo creo que ninguno es testigo de las turbaciones que tiene el otro. Pero el Señor dice, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí, porque yo soy el camino. Nosotros los que tomamos la decisión de seguir ese camino, nuestro camino va a llegar hasta aquí. Y de aquí vamos a dar un salto acá. Amén. El Señor nos va a librar de toda esa maldad, de toda esa ira. Y va a llegar un momento en que, verdad, nuestro corazón no va a estar turbado.
Si usted, amigo, si usted, visitante, no ha tomado la decisión de salvarse de todo esto, si no lo quiere hacer por Cristo, hágalo por usted mismo. Sálvese, hermano, de esto. O no se salve, permita que el Señor lo salve. Aquellos que no han tomado la decisión de entregar su vida a Cristo, hoy es un día para hacerlo. No lo quiere hacer en público, ahí está el pastor al fondo, vaya y hable con él. Hable conmigo y después yo voy a hablar con él. O hable con cualquier hermano con el que sienta más confianza. Pero hoy es un día para que usted se libre de todo esto.